Muy buenos días, hermanos. Otra vez quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí llegando al momento de la prédica donde nosotros vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque creemos que es la palabra de Dios y que en ella hay palabras de vida para nosotros. Y también no solamente con información de cómo podemos conocer a ese Dios, pero cómo podemos vivir según este conocimiento que recibimos de Dios. Estamos esta mañana en el libro de Juan, el libro de San Juan, capítulo 3. Para los que vienen tal vez por primera vez, estamos recién comenzando una nueva serie de prédicas acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio y qué son los aspectos del Evangelio y por qué nos importan? Entonces estamos continuando hoy día con esta idea del Evangelio. Entonces estamos en el libro de Juan capítulo 3. Creo que la mayoría o tal vez todos de nosotros ya conocemos el versículo Juan 3:16. Creo que es uno de los primeros versículos que memoricé como niño, que mis padres me enseñaron este versículo, me ayudaron a memorizar este versículo. Y ciertamente en este versículo hay mucha información de un valor inestimable. Hay mucha información buena para nosotros. Y luego vamos a estudiar este pasaje, vamos a considerar este pasaje luego. Pero hoy día vamos a enfocarnos en el pasaje un poco más adelante, un poco más antes que este. Porque nosotros necesitamos una base, ¿no? Antes de llegar a Juan 3:16, el versículo bien conocido, pero necesitamos una base antes. Y antes de meternos mucho más en este pasaje, debemos considerar que este libro fue escrito por el apóstol Juan, ¿no? Y es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Y los otros son Mateo, Marcos y Lucas. Y estos se llaman evangelios porque se tratan de la vida y la persona de Jesucristo. ¿Quién es? ¿Qué hizo Él? ¿Por qué es importante su vida, lo que Él hizo para nosotros? Este libro de Juan es posiblemente el más teológico de los 4 evangelios, es decir, que se trata más de la persona, del estudio de la persona de Dios, específicamente considerando la persona de Jesús. Y también Juan se enfoca mucho en la divinidad de Jesucristo. Nosotros vemos en los otros evangelios que Jesús es hombre, pero nosotros también tenemos que recordar que Él es Dios. Él es Dios en carne. Es Dios que tomó la forma de siervo de un ser humano. Entonces, Juan se enfoca en estos aspectos, pero Juan mismo dio la razón principal por haber escrito este libro, a final de este libro, en Juan capítulo 20, versículo 31, donde dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vamos a ver que el pasaje de esta mañana es tan importante para ayudar a Juan a cumplir con este objetivo con que escribió su libro, su evangelio. Entonces vamos a ver qué es la importancia del pasaje de esta mañana. Hoy vamos a estudiar Juan 3, versículos 1 al 8, y vamos a considerar el tema del de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién debe nacer de nuevo? ¿Por qué es importante? ¿Y con qué fin nacemos de nuevo? ¿Con qué propósito debemos nacer de nuevo? Entonces vamos a leer estos versículos y después vamos a orar para pedir la bendición de Dios en nosotros al considerar este texto.
La palabra de Dios en Juan 3, 1 al 8 dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la Biblia. Señor, te damos gracias por las palabras de vida que hallamos en ella. Señor, te damos gracias por este texto esta mañana y pedimos tu ayuda a poder captarla y entenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por Jesús, por estas enseñanzas de Él mismo, por el apóstol Juan que escribió estos acontecimientos. Señor, te damos gracias porque tu mano soberana orquestó esto, que nosotros ahora tenemos el privilegio y la oportunidad de escudriñar, estudiar, leer, entender tu palabra. Pero necesitamos tu ayuda. Y Señor, pedimos que sean tus palabras, tu mensaje, que se queden con nosotros y que todas las otras palabras de este mensajero, que no podamos recordarlas. Señor, ayúdanos, Señor, a ser el pueblo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a ver el mensaje en esta mañana y cambiar lo que tú quieres que cambiemos en nuestra vida. Y Señor, pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, nosotros estamos aquí en este texto, pero ¿quién es este Nicodemo? Nosotros sabemos que es un líder entre los religiosos de su día. Era uno de la élite religiosa judía de ese tiempo, que él ya hacía mucho en su vida para observar la ley de Dios y por eso llegó a tener esta posición. Era una posición de mucha influencia en el pueblo judío. Era muy, muy importante entre ellos. Y vemos que este líder de los judíos se acercó a Jesús de noche. Dice, vino a Jesús de noche. Bueno, hay muchas razones y podríamos ya considerar esto y tal vez preguntarnos por qué. Pero sabemos que por lo menos refleja dos ideas. La noche representa la oscuridad, ¿no? Entonces nadie más va a verlo acercándose a Jesús, a este nuevo profeta, a esa nueva persona que dice que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que está haciendo estas señales. Aún Nicodemo reconoció esto a Jesús mismo. Entonces, este es el primer aspecto de esta verdad. Pero el segundo aspecto es que llegar a Jesús de noche también era una oportunidad de hablar con Jesús en más privacidad y más personalmente, en una manera más íntima que podía en el día cuando estaba así rodeado por la gente, que quería ver los milagros o recibir sanidad de Jesús. Pero Nicodemo quería preguntar a Jesús, quería conocer a este hombre. Entonces Nicodemo se acerca y afirma que Jesús es de Dios por las señales que ha hecho. Dices, ya sabemos esto, ya sabemos que tú eres de Dios. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con esta persona, ¿no?
Entonces, él afirma esto. Y Jesús, no enfocándose mucho en las señales y los milagros que hizo, y aún esta afirmación de Nicodemo, él redirige sus pensamientos de las señales externas que él vio, que Nicodemo vio, a su necesidad espiritual interior del pecado y en su necesidad de un Salvador y que necesitaba nacer de nuevo. Entonces, él hace este cambio de enfoque, Jesús. Nicodemo afirma estas cosas, pero en lugar de decir, sí, cierto, sí, Dios está conmigo, sí, soy de Dios, no, dice, de cierto te digo. Entonces, tienes que nacer de nuevo. Esto era la más importante para Nicodemo escuchar y es necesario para nosotros también escuchar. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa nacer de nuevo? Muchas veces en la iglesia solemos usar palabras o frases así, frases bíblicas, pero sin explicarlas. No tenemos una buena idea de lo que significa. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Bueno, antes de continuar mucho, yo me acuerdo del primer momento que yo amarqué a Abraham en mis brazos cuando era bebé. Era un tiempo lindo, precioso. Nunca voy a olvidar esto. Pero me acuerdo que en ese momento yo pensaba, qué extraño que ahora está en mis brazos, pero unos momentos antes estaba en el vientre de su mamá. Pero era un sentimiento muy extraño, pero precioso al mismo rato. Sabemos cuán precioso es el nacimiento de un bebé. Sabemos que es, aun si es que no experimentamos esto, sabemos que es algo precioso. Tener un bebé, tocar, cargar, amarcar un bebé. El bebé no hizo nada para nacer. Dios formó a este bebé. Dios creó a este bebé en el vientre de su mamá. Dios también ayudó a la mamá a dar a luz a este bebé. Entonces, pero el bebé no hizo nada, pero nació. Es igual con nuestro nacimiento espiritual. Nosotros no traemos nada a Dios que nos ayuda en ese proceso de nacer de nuevo. Es todo una obra de Dios en nosotros. ¿Pero qué significa? Es bueno considerar el significado de esta frase. Tal vez otra palabra que podemos usar para entender esta idea es regeneración. Ser regenerados, cambiados totalmente desde lo interior de nuestro ser. Ya no somos los mismos, somos cambiados a ser nuevas criaturas como leímos hace un rato. Vamos a leer en un momento otra vez porque es muy importante entender esto. Pero consideramos algunas cosas de lo que no significa, lo que no es nacer de nuevo, para ayudarnos en este concepto un poco más. No significa una nueva religión. Eso no significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es igual a tener una nueva religión. Creo que hay muchas personas que tienen este malentendido, que no entienden, que piensan que es solamente un cambio. Por ejemplo, ya no soy católico, soy hindú. O ya no soy budista, soy testigo de Jehová. No, es un cambio de su ser, es una nueva vida. Tantos adeptos religiosos han intentado de ganar su entrada por las cosas que hacen o sacrifican o que dan para ganar entrada a los cielos o para ganar su propio mérito delante de Dios para que Dios acepte a esta persona. Tal vez nosotros también éramos así. Creo que sí. Creo que antes de conocer a Jesús, todos éramos así. Así intentando de presentar a Dios nuestros propios esfuerzos religiosos. Pero no se trata de una religión, una lista de cosas que hacer o cosas que evitar.
las cosas que no debemos hacer. Se trata de una nueva vida, un cambio interior. Pero tampoco se trata de solamente afirmar los hechos de Jesús. No sé cuántas veces hablé con personas aquí en Ecuador y tal vez en los Estados Unidos también, y dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo estas cosas de Jesús, yo creo que Jesús así existió, que Él hizo milagros y que Él murió así en una cruz. Pero esto es simplemente afirmar los hechos. Es simplemente estar de acuerdo que Jesús existía, pero no es el mismo que creer y confiar en Él. Hay una diferencia. Tenemos que creer. Nosotros vemos en Santiago 2:19 que aún los demonios mismos creen que Dios existe, que Dios es uno y que más tiemblan porque ellos creen esta verdad. Ellos saben. Pero no es una creencia que salva, simplemente afirmar que Jesús existía. Tal vez estás equivocado aquí en este día, en ese momento, en la banca, pensando que tú eres hijo de Dios, pero solamente porque afirmas cosas que aún los demonios también afirman. Esto no es creer. Se trata de experimentar personalmente el poder de Dios de transformar una vida, de transformar mi estado, mi condición espiritual. Pero tampoco se trata de mejorar la naturaleza vieja humana. Por ejemplo, ayer en la tienda gratis, muchos participaron. Era una excelente oportunidad para la iglesia de mostrar el amor de Cristo a los demás. Pero esto no es lo que nos salva. Estas buenas cosas que hacemos no es nacer de nuevo. Estas cosas en ayudar a nuestro vecino, hablar bien de otras personas, sí, son buenas cosas. Debemos seguir en esto, pero no para la salvación. Esta no es regeneración. La regeneración se trata de la creación de una nueva naturaleza. Ya dejamos la vieja y somos hechos nuevos. Pero Jesús aquí también en versículo 5 dice que debemos nacer de agua y del Espíritu. Da un poco más información de la manera de nacer de nuevo. De agua y del Espíritu. Tal vez piensas como Nicodemo pensaba y no puedes entender qué significa esto. Qué raro que explica el nacimiento espiritual de esta manera. Pero esta frase se refiere a un nacimiento espiritual, ¿no? Es algo diferente, un cambio de nuestro ser, de nuestro espíritu, que nos limpia de nuestros pecados y nos trae una transformación y renovación espiritual. Hay un cambio, ¿no? No somos iguales. Para entender un poco más, vamos a considerar Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 25 y 26. El profeta describe el proceso de nacer de nuevo de otra forma. Dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Un corazón de piedra qué puede hacer? ¿Puede latir? No puede hacer nada para dar vida al cuerpo en que está. Necesitamos un corazón de carne. Estamos hablando de lo espiritual aquí, ¿no? Necesitamos ser renovados, cambiados.
Esto es lo que significa nacer de nuevo. Ya leímos esto, pero voy a leer de nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La regeneración, el nacer de nuevo, es como una metamorfosis. Los que estudiamos la ciencia entendemos que vemos esto en algunos insectos o unos animales, que estos cambian y su forma al final de este cambio es totalmente diferente que era en el principio, ¿no? Es un cambio total. Ya no se ve como la misma cosa. Es igual como con nosotros, cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Pero tenemos que recordar que es un acto de Dios en nuestra vida. No es algo que logramos por nuestros esfuerzos religiosos, por nuestros esfuerzos, por lo que nosotros hacemos. Es un acto de Dios en nuestra vida. Pasemos al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Si no han leído todo el capítulo, les animo a leer porque es muy importante y nos explica un poco más de nuestra condición y cuánto Dios hizo para salvarnos. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego en versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde de Dios. Es de Dios esta obra de nacer de nuevo. Nosotros no podemos gloriarnos o jactarnos del hecho que ya soy nueva criatura. Esto significa que no entiendo qué es nacer de nuevo. Porque yo no nazco de nuevo en mi propio poder, en mis propios esfuerzos, sino que Dios hace esta obra en mí. Y cuando nos regenera, Dios cambia nuestro corazón, nos abre los ojos y los oídos y enciende la luz en nuestra mente y nos da vida en Jesús. Wow, es un cambio, ¿no? ¿Ha sido cambiado de esta manera? No sé, no puedo ver cómo está tu corazón. Solo tú puedes ver. Solo tú y Dios sabes cómo está la condición de tu corazón. ¿Has nacido de nuevo? Pero ¿por qué es importante este nacer de nuevo? Ya hablamos un poco de qué significa, pero ¿por qué es importante? Bueno, en primer lugar es importante porque se trata de tu vida espiritual. O es algo que ya pasó contigo en tu vida, ya has sido transformado, ya has sido cambiado. O es algo que debe ocurrir en tu vida. Es algo que debe pasar contigo. Sabemos igual en Efesios 2, el mismo capítulo, pero el primer versículo, ¿qué es nuestra condición? Nuestra condición espiritual, aparte de la obra de Dios en nosotros, es que estamos muertos. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Qué puede hacer un cadáver, un difunto? Nada. ¿Puede pararse? ¿Puede decidir respirar? ¿No puede mover los ojos? Nada. No puede hacer nada. Está muerto. Igual estábamos muertos espiritualmente. Pero también, además de eso, ¿cuál era nuestro fin? El fin de nosotros, sin la obra de Dios en nuestra vida, es el infierno. Es el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios santo y Él castiga a todos los que no son santos.
Entonces ellos sufren eternamente en un lugar que se llama el infierno, un lugar de tormenta. Esto sabemos claramente leyendo el Nuevo Testamento. No es sorpresa. Espero que no sea sorpresa. Nosotros necesitamos que Dios obre en nuestra vida para rescatarnos de este castigo venidero, que ciertamente viene. Estamos bajo la condenación por el pecado. Pero nosotros vemos otra vez que no es porque nosotros nos convirtamos, porque nosotros elijamos seguir a Cristo. Es que Dios obra en nuestra vida. Yo he dicho esto varias veces y tal vez piensas, pero si es obra de Dios, ¿qué hago yo? Yo sí quiero ser cristiano, yo sí quiero seguir a Jesús, pero no puedo si Dios no hace esto. Pero si tú tienes este deseo no es de ti. Este deseo de seguir a Jesús es de Dios. Es evidencia de que Dios está obrando en tu vida para hacerte nacer de nuevo. Pero ¿qué más? Porque es importante. ¿Qué dijo Jesús? Que uno que no nace de nuevo no puede, en primer lugar, ver el reino de Dios. Versículo 3. Pero tampoco puede entrar. En versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no hay salvación aparte de este nacimiento nuevo. Esta regeneración, esta renovación de tu alma. No hay salvación aparte de este proceso. Y no hay cómo lograrlo por esfuerzo humano. Vemos esto en versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Nacido de qué? De espíritu. El espíritu obra. El espíritu da nueva vida. Recordemos que nuestra salvación es algo que Dios orquestó, no vino de nosotros. No podemos confiar en nuestra posición o nuestra religión, en lo que yo hago. No puedo confiar en estas cosas. Como Nicodemo hizo. Nicodemo estaba confiando en sus propias buenas obras, su propia religión. Al guardar y observar la ley de Dios, él pensaba que iba a ganar entrada a los cielos y que Dios iba a aceptarlo. Pero vemos que Jesús dice, tiene que nacer de nuevo. No simplemente lavar el vaso de afuera, sino tenemos que lavar el vaso por adentro. Tenemos que ser limpiados desde lo interior. Un autor dijo, la palabra de Jesús sobre el nuevo nacimiento hace pedazos toda supuesta excelencia de los éxitos del hombre, de todos los hechos humanos y todas las prerrogativas de nacimiento natural o posición. El nacimiento espiritual es algo que uno experimenta, no algo que produce. Igual como nuestra concepción natural no vino como producto de nuestro esfuerzo, en un sentido más importante, la regeneración tampoco es de nosotros. Recordemos que si somos cristianos es importante esta idea de ese nuevo nacimiento porque es evidencia que Dios hizo algo maravilloso en tu vida. Dios te cambió. Ya no eres igual. ¿Por qué? Porque Dios te amó, te cambió. Pero, muy bien, entonces, ya hablamos un poco de lo que significa y por qué es importante, pero ¿quién debe hacer esto? ¿Quién debe nacer de nuevo? Y sabemos que todos tienen que nacer de nuevo. En primer lugar, porque es la única manera de ser salvos, ¿no? De nacer de nuevo. Pero en segundo lugar, sabemos que es necesario porque todos somos pecadores. ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Versículo 10 dice, no hay justo ni aún uno. Tal vez estás pensando, sentando ahí en la banca, de las cosas buenas que has hecho. Qué buena persona soy yo. Yo hice esto y esto y esto. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno.
Ninguno de nosotros somos justos. Versículo 23 del mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Si tienen dudas, solo hay que preguntar a su vecino, a su familia, ¿soy pecador? Van a dar una respuesta muy honesta, creo. Tal vez demasiado honesta, no sé. Pero sabemos que todos necesitamos ser renovados, regenerados. Necesitamos nacer de nuevo. Si uno de verdad quiere ser salvo, no es necesario nacer de nuevo. No es opcional nacer de nuevo. No es opcional. Tiene que nacer de nuevo. Jesús no dice, si quieres mejorar tu vida, o si quieres mejores cosas, o si quieres más salud, o si quieres vivir en tranquilidad, puedes nacer de nuevo. No dice esto. Tampoco dice, sería bueno que hicieras esto. Tampoco dice esto. ¿Qué dice? En versículo 7 dice, os es necesario. Es necesario nacer de nuevo. En la Nueva Versión Internacional dice, tienen que. Es mandatorio para recibir la salvación. Y tal vez no lo has hecho. Tal vez no has nacido de nuevo, de verdad. Posiblemente piensas, bueno, ya tengo mi religión, estoy bien. Ya hablé con alguien el otro día acerca de esto, que piensa que por su religión, viviendo en una manera muy vulgar, en muchas maneras, pero dice que va a la misa, que hace estas cosas, pero continúa viviendo en esta manera, demuestra que no ha nacido de nuevo esta persona. Tal vez tú también estás confiando en una religión, pero esto no sirve. Piensa en un momento en Nicodemo. ¿Quién era? Que él pasó toda su vida intentando de hacer las cosas correctas, ¿no? Y cuando se acercó a Jesús, estaba aún confiando en estas cosas. Bueno, soy líder espiritual, soy buena persona, yo guardo la ley de Dios. Pero Jesús dice que todo esto no vale. Wow. Creo que eso fue muy duro para él aceptar, escuchar. Que toda su vida, de todos sus esfuerzos religiosos, no servían. Entonces es igual para nosotros. No sirven. Necesitamos confiar en Jesús solamente. Tenemos que nacer de nuevo, comenzar desde la nada como un bebé espiritualmente. Si piensas como Nicodemo pensaba y todavía estás confiando en tu religión y no estás confiando en Jesús, no tienes todavía salvación. No tienes todavía perdón de pecados. ¿Por qué? Porque desde tu perspectiva, tú puedes presentar suficientemente buenas obras para cancelar toda la deuda de tus pecados. Pero esto no es así. La palabra de Dios dice que aún un pecado es suficiente para mandarnos para siempre al infierno. Un solo pecado. Y nosotros sabemos que hemos pecado más que una sola vez. Cuanto más necesitamos la salvación. Pero tenemos que preguntarnos también si es que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestras buenas obras, por las cosas buenas que hacemos, porque murió Jesús. ¿Por qué es que Él murió si yo puedo salvarme a mi persona? ¿Por qué es que Él murió? No puedo. Eso sería tontería. Entonces, obviamente, no puedo salvarme a mí. No puedes salvarte a ti mismo por tus buenas obras. Tenemos que confiar solamente en Jesús y lo que Él hizo. Necesitamos que Él nos salve, que Él haga esta obra en nosotros. Por medio de esta regeneración, esta renovación, este nuevo nacimiento. Bueno, la última pregunta.
¿Con qué propósito nacemos de nuevo? Porque es de beneficio para mí nacer de nuevo. Bueno, yo sé que según las palabras de Jesús, no puedo entrar al reino sin nacer de nuevo. Entonces, implica si es que yo nazco de nuevo, puedo entrar al reino de Dios. Yo puedo ver el reino de Dios. Yo puedo ser parte del reino de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de promesa es esta? Significa pertenecer a Dios mismo. Significa recibir un nuevo corazón, como consideramos, ¿no? En Ezequiel. En lugar de corazón de piedra, recibo un corazón de carne. También yo recibo perdón por mis pecados. Dios perdona todas mis iniquidades, todas mis maldades, todas mis rebeliones, todas las maneras en que yo he pecado contra Él. Aún pecando contra mi vecino, yo sé que es de verdad un pecado también contra Dios. Entonces, en todas estas maneras, Dios me perdona. Por todas las cosas que yo he hecho, Él me perdona. Pero además de esto, somos declarados justos delante de Él. Eso es lo que significa creer en Jesús y recibir la salvación. Ya no somos condenados, sino somos declarados justos, inocentes, puros, santos delante de Él. ¿Por qué? ¿Por mi propia obra? No. Por lo que Jesús hizo, por su justicia. También significa tener el Espíritu de Dios mismo en mi vida. Cuando creemos, la Biblia dice que Dios pone su Espíritu para morar en la vida de su pueblo. Pero también tengo adopción como hijo de Dios, ¿no? Y así como hijo de Dios tengo herencia. Yo soy ahora coheredero con Cristo de todas las bendiciones espirituales. De todas. Y también tenemos la promesa de una vida eterna. No es simplemente vivir en una buena manera hasta morir en este lugar y de ahí voy a continuar sufriendo o me voy al purgatorio, algo así. No, yo voy directamente a la presencia de Dios donde voy a estar para siempre, disfrutándome de todo el gozo que Él tiene en sí mismo. Pero esto solo viene por medio de fe en Jesucristo, en lo que Él hizo. Y también arrepentimiento por mis pecados. La Biblia está clara. Tengo que arrepentirme y creer en Jesús. Y te invito, te ruego, si no has hecho esto, te ruego confiar en el nombre de Jesús. Confiar en lo que Él hizo como lo suficiente para darte la salvación. Nosotros solemos decir esto muchas veces aquí en la iglesia. No es Jesús más otra cosa. No es Jesús más la tradición de la iglesia. No es Jesús más las buenas obras. No es Jesús más el bautismo. No es Jesús más cualquier otra cosa que podríamos nombrar. Es Jesús. Y Él es suficiente. Lo que Él hizo es suficiente para darme salvación. Y para los que ya son parte de la familia de Dios, ya que los que ya son hijos de Dios, recuerden para qué o con qué propósito naciste de nuevo. ¿Con qué propósito naciste de nuevo? No para vivir en tus propios esfuerzos religiosos, espirituales. Yo no soy salvo un momento. Y de ahí todo el resto de mi vida espiritual depende de mis obras. No. En el primer día, cuando yo creo en Jesús, igual como el último día de mi vida aquí en esta tierra, todos los días durante ese tiempo, yo confío en lo que Jesús hizo. Jesús más, nada más. Jesús solamente. También naciste de nuevo para vivir y descansar en lo que Jesús hizo para ti. Descansar.
unas semanas o unos meses atrás hablamos de que como consecuencia de la caída en el pecado viene la vergüenza, viene la culpa. Pero así Cristo murió en la cruz y en Él ya no tenemos vergüenza. En Él ya no tenemos la culpa de nuestros pecados. Somos declarados inocentes. Y ahora también somos hechos hijos de Dios. Somos nueva criatura. Entonces vivamos como si lo fuéramos, para la gloria de Dios. Oremos, hermanos.